Si te hablo de un anime que trata sobre fútbol y de la década de los 90, seguramente lo primero que se te viene a la mente es el de Capitán Tsubasa, o los Supercampeones como lo conocimos todos en el pueblo. Pero aparte de los Supercampeones, en realidad en aquellos años también tuvimos un anime que combinaba fútbol, fantasía, dragones y muchas cosas más. Así que abróchense el cinturón y comencemos este nuevo viaje al pasado. Quiero dedicarle este video a mi amiga Brenda Suelen, quien también es fan de las series de aquella época, y hace unos días me dijo que le gustaría ver un video sobre la Liga del Dragón. Entonces, mi querida Brenda, aquí está tu video. Te pido que hagas acto de presencia en los comentarios. La Liga del Dragón, o Dragon League, como se conoció oficialmente en Japón, fue emitida entre mayo de 1993 y febrero de 1994 por la cadena Fuji TV. Acá en Honduras llegó más o menos en 1995 o 96, un par de años después del Estados Unidos 94 y un par de años antes del Francia 98. Un momento perfecto para que un anime con tema de fútbol fuera exitoso. Emitido de lunes a viernes por Telecadena 7 y 4, el anime fue creado por Takashiro Saeki y producido por Nippon Animation y Estudio Gallop, dos estudios bien conocidos en el mundo del anime. Siempre pensé que esta serie era más extensa, pero en realidad constó solamente de 39 episodios, lo que la diferenciaba de series mucho más extensas que se emitían en la época. Cabe mencionar que la Liga del Dragón no fue adaptado de un manga, sino que fue creado directamente para el anime, el cual fue dirigido por Yoshihiro Takamoto y su música estuvo a cargo de Koichi Fujino. Pero, ¿de qué trataba la Liga del Dragón? Pues bien, ya hemos dejado claro que el tema central era el fútbol, pero este no era el fútbol convencional que estamos acostumbrados a ver en la televisión. No señor, esto era algo completamente diferente, pero empecemos por el principio para no hacer una licoca. La historia comienza cuando Amon y su hijo llegan al reino de Elevenia, el cual en el doblaje en nuestro idioma por alguna razón se le cambió el nombre al reino de Once. Una vez en el pueblo, Tokio y Amon conocen a Fam y Torike, las que serán sus amigas por el resto de la historia. La misma noche que llegan al pueblo, Tokio observa un duelo entre Amon y el Señor León. Pero este es un duelo de fútbol 1 a 1, mismo que Amon pierde y por eso el Señor León lo convierte en un pequeño dragón. Debido a esto, Tokio quiere desafiar a León y ganarle para que Amon pueda volver a ser humano. Pero para poder enfrentarse a León, Tokio tiene que lograr ingresar al equipo de los ganadores juveniles y luego quedar campeón con ellos, lo cual no va a ser una tarea fácil. A medida que la serie avanza, nos damos cuenta que el fútbol es muy importante en esta sociedad, la cual está compuesta de humanos, dinosaurios y animales antropomórficos. Pero también, a medida que los personajes se van volviendo más fuertes, se nos revela que el objetivo del fútbol no es solamente el entretenimiento, sino que tiene un objetivo mucho más importante que se nos revela más adelante en la historia. Pero no te voy a contar más para que le des una oportunidad a esta serie y la veas ya sea nuevamente o por primera vez, porque por suerte la serie está completa aquí mismo en YouTube, entonces ahí en la descripción como siempre te dejo un link para que vayas a verla. Ahora voy a mencionar algunos de los personajes de la serie, pero solo algunos porque son un montón y no terminamos hoy el video. Hay algunos que llegan a comentarios a decirme te faltó este o te faltó aquel otro, pero entonces amigos, yo los animo a ustedes a que se sientan libres de poner en comentarios qué otros personajes me faltaron. Tokio es el protagonista de la historia, quien tiene como objetivo enfrentarse al león y devolverle a su papá su forma humana. Es un prodigio del fútbol y siempre anima a sus compañeros a superarse. Kaz, al principio es como el rival de Tokio, es arrogante y algo egoísta. Pero luego, con el tiempo, se vuelven amigos y es el segundo mejor jugador del equipo. La princesa Wina, la princesa del reino de Once, en un inicio juega con una máscara y se hace llamar Will, porque los consejeros del castillo no la dejan jugar fútbol. Torosa es el portero de los ganadores juveniles, comenzó en el equipo de los novatos,
a los que llamaban los inútiles, pero a medida que avanza la serie se convierte en uno de los mejores porteros de la Liga del Dragón. Tecodonte era el hazmerreír del grupo y del que todos se burlaban en un inicio, pero mejora mucho hasta convertirse en el capitán del equipo. Y por último, Fam, que es la amiga de Tokio, pero que cuando avanza la trama nos damos cuenta que tiene un papel mucho más importante en la historia. Y bueno, también Amon y el Señor León, de quienes ya hablamos en un inicio. Si has llegado hasta esta parte y el video te está gustando, no se te olvide dejar tu like y suscribirte al canal para ayudarme a alcanzar el objetivo de llegar a los 30.000 suscriptores en este 2025. Y también te animo a darle al botón de super gracias. Esta es una excelente forma de apoyarme económicamente para poder seguir creando este tipo de videos. Vamos a ir poniendo los nombres de usuarios de las personas que nos dejen sus donaciones en los siguientes videos, como es el caso de Ana Cecilia García, quien nos dejó su donación en el video de los gatos Samurai. De verdad, muchísimas gracias. Y bueno, ahora veamos el doblaje al español latino de la Liga del Dragón. Este es un doblaje recordado por haberse tomado varias licencias creativas. Dicho doblaje se realizó en la Ciudad de México, en los desaparecidos estudios Audiomaster 3000, bajo la dirección de Miguel Ángel San Román. Y estos son algunos de los actores que prestaron sus voces a estos personajes. Humberto Ramírez. Espere, señor León, esto no puede quedar así, tiene que enfrentarse a mí. Hernán López. Árbitro, pido un cambio, por favor. Patricia Acevedo. Han hecho un buen trabajo. Saben, me gustaría jugar fútbol como ustedes lo hacen. Rosy Aguirre. Mucho gusto, me llamo Fan y estoy estudiando aquí. Eduardo Borja. Quiero pedirle que nos preste la pelota de oro para jugar esta noche. Y Víctor Delgado, entre muchos otros más. No lo sé, le resultó tan bien que ahora querrá intentar una y otra vez su odiosa combinación fatal. Al inicio de este video te dije que este era un anime de fútbol, pero el fútbol de este anime no es como nada que hayas visto antes. Y si los supercampeones te parecían exagerados porque corrían 20 kilómetros con el balón y la cancha nunca se terminaba, pues eso no es nada. Aquí es una mezcla de fútbol con artes marciales y poderes parecidos a los de los Caballeros del Zodiaco o Dragon Ball. Así que les dejo algunos de los más famosos aquí. ¡Disparo de ¡Tormenta negra! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡Zambombazo! Dios, de hoy en adelante la llamaremos Zambombazo de doble misil. Estuve investigando y buscando información sobre si hubo alguna línea de juguetes o algún videojuego sobre la Liga del Dragón, pero no pude encontrar nada. Al parecer esta fue una serie que pasó algo desapercibida. Acá en Honduras sí fue bien recibida y muchas personas aún la recuerdan con cariño. Pero tampoco fue una de las series principales de la época, ya que en esos días era el verdadero boom del anime. Y ya en la tele teníamos series como Los Caballeros del Zodiaco, Ranma o Dragon Ball, por mencionar algunos, que acaparaban toda la atención. Pero eso no quiere decir que la serie sea mala, o mucho menos. Durante toda la serie se nos transmite un bonito mensaje de nunca rendirse, la importancia de la amistad y el trabajo en equipo. Yo sin duda alguna te recomiendo verla, te aseguro que te vas a divertir. Y no se olviden de suscribirse al canal, ayúdenme a lograr esa meta de llegar a los 30.000 suscriptores en este 2025, que todos juntos lo podemos lograr. Y recuerden activar todas las notificaciones para que no se pierdan ningún video del canal, porque en Nostalgia Geek es donde tus recuerdos cobran vida.